Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Los saluda la licenciada Angélica Benavides. Bienvenidos a una segunda transmisión de esta segunda temporada de nuestra serie de Derecho en Vivo, este espacio de Benavides y Navarro Abogados en el que platicamos de diferentes tópicos de derecho, en tanto derecho laboral como derecho familiar, y próximamente hablaremos ya de algunas cuestiones civiles y mercantiles para que, bueno, la información llegue a todos ustedes y pues sea de utilidad para que, pues bueno, el conocimiento se pueda compartir y que ustedes lo puedan aprovechar. El día de hoy eh, vamos a hablar de algunas inquietudes que hemos estado recibiendo y recibimos durante todo este tiempo en el que hemos estado desde casa respecto de cuestiones familiares. Voy a saludar mientras llega, ya saben, nuestra compañera invitada todas las semanas, Dani. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a esta transmisión, bienvenidos a todos ustedes. Siempre es un gusto tenerlos por aquí y que nos den, que nos compartan también, porque bueno, esto precisamente lo hacemos por ustedes, este espacio es precisamente para ustedes y para que pues nos podamos ayudar mutuamente. Entonces, recuerden que al final pues bueno, esta plática que vamos a tener, resolvemos las dudas que ustedes tengan y pues también les invitamos a que nos hagan llegar dudas o todas las dudas que tengan pues en materia legal para que podamos abrir otros espacios como este en el que pues nos pongamos a resolver diferentes inquietudes y dudas que salen a través del tiempo. Hola Marifer, ¿cómo estás? Muchas gracias por vernos. Ahora sí ya tenemos aquí a Dani. Dani, la licenciada Erika Daniela Álvarez, ¿cómo estás? Muy bien, querida Angie. ¿Tú cómo estás? Estaba Bien también. escuchando que ya nos estabas platicando un poquito acerca de el tema del que vas a hablar hoy, bien interesante y actual en torno a la pandemia. Exactamente. Hola, ¿cómo estás, Carmen? Un gusto tenerte por aquí. Ita María 17. Ya saben que a Ujú. todos ustedes, bueno, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a estas cápsulas. Igual, Dani, bienvenida. Ya sabes que siempre es un honor contar contigo y con tus conocimientos. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estarnos viendo. Y sí, justamente como Juan 8525, Pablo, muchas gracias por vernos. Pues como bien lo dices, estábamos adelantando un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es precisamente este espacio en el que vamos a tratar de algunas inquietudes que hemos tenido a lo largo de estos meses de confinamiento y pandemia, en el que muchos de ellos ha estado cerrada la actividad judicial presencial. En algunos estados de la República, pues bueno, han implementado cuestiones de justicia virtual, para aquellos que tienen acceso a aparatos precisamente de tecnología. Hay otros estados de la República donde desgraciadamente pues las condiciones no se prestan para que podamos tener este servicio de justicia virtual, pero el día de hoy vamos a hablar un poquito de estas inquietudes. Sobre todo, bueno, ustedes saben que nosotros nos enfocamos más al litigio en lo que es el Estado de México y la Ciudad de México, aunque bueno, hacemos en otras partes o en otras entidades de la República, pero bueno, esta información es más centrada como para estos dos estados. Andrés López, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por vernos. ¿Cómo ves, Dani? Pues muy bien, aquí ya veo que se están uniendo nuestros amigos, Andrés, Itzel, Maca, Carmen, Carlos y todos los que ya mencionaste, pues contenta de verlos otra transmisión más. Y pues también emocionada de pues que ya nos vas a contestar todas estas dudas en torno al derecho familiar que tienen varias personas y que han sido recurrentes. Entonces, pues, ¿qué te parece si ya nos empiezas a platicar? Mira, cuéntanos más. Una duda recurrente que yo he estado escuchando
es en torno al pago de la pensión alimenticia, porque como tú bien ya lo mencionaste, la actividad judicial ha estado cerrada. Entonces hay deudores alimentarios que tienen que ir a hacer el depósito de la pensión a los juzgados, ¿no? Pues habrá quienes lo hagan mediante transferencia o les descuenten por fuente de trabajo, pero bueno, hay unos que sí van y lo depositan, ¿no? Entonces, en torno a este cierre de la actividad judicial, dicen, ¿y mi obligación de pagar la pensión también se suspende? ¿O ahí continúa? ¿O cómo le hago? A ver, platícanos. Pues fíjate, Dani, que precisamente esa es una de las dudas que hemos tenido durante este tiempo más recurrentes de diversos clientes que se acercan a preguntarnos, oye, debido a esta cuestión de la pandemia, pues bueno, se encuentran cerrados juzgados, que hemos visto que, bueno, el año pasado estuvimos varios meses sin actividad presencial, pero también no hubo actividad presencial. Actualmente, pues ya tenemos el día de hoy la noticia que nos dieron tanto en la ciudad como en el Estado de México de que pasamos el día lunes a semáforo naranja, que evidentemente pues va a cambiar todas las condiciones para que pues de nueva cuenta pueda haber oportunidad de tener actividad presencial en la actividad jurisdiccional. Y precisamente en ese punto, pues bueno, hay que aclararles primero que independientemente de que vayan a abrir los juzgados a partir de la próxima semana o no, o que vuelva a haber un cierre de actividades presenciales, una suspensión de términos procesales, pues la obligación de pagar alimentos no se interrumpe, ¿sale? O sea, no importa si el juzgado está abierto o está cerrado, nuestra obligación de pagar alimentos no se interrumpe precisamente porque, bueno, si ustedes nos hicieron favor de vernos o nos han seguido en la primera temporada, pues hablamos precisamente de la naturaleza de los alimentos y que es una cuestión de derecho humano y que, pues bueno, tiene como finalidad el acceso a, pues, una vida digna, ¿no? Y precisamente por esas razones que la naturaleza de esta figura jurídica impide que la interrupción de los servicios presenciales de la actividad jurisdiccional implique que ya no se va a pagar, ¿no? Al contrario, de hecho, la obligación sigue. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en algunos casos, para cuestiones meramente de pandemia y por seguridad incluso de las partes, en algunos casos se tuvo que llegar a acuerdos para una modificación temporal de la manera en la que se debía de estar pagando la pensión. Recuerden que la actividad jurisdiccional, pese a que estuvo limitada y cerrada prácticamente para servicios presenciales, no se cerró en cuanto a lo que tiene que ver con alimentos, ¿sale? Había guardias y sigue habiendo guardias que todavía van a funcionar hasta el día lunes, por lo menos en la Ciudad de México, y que seguramente si después se vuelve a interrumpir la actividad presencial, volverán a dictaminarse. Entonces, en estas guardias uno iba y depositaba su billete de depósito, sobre todo estas personas que tenían esta obligación determinada por el juez de que tenía que cumplir el pago de la pensión alimenticia a través de la exhibición de un billete de depósito. Entonces, si ustedes tenían o tienen esta modalidad de pago de la pensión alimenticia, pues esta no se suspendió. Por lo tanto, si tú dejaste de pagar alimentos en esta temporada porque creíste que no debías de pagarlos porque los juzgados estaban cerrados, estás en un error, estás en un incumplimiento y urge que evidentemente pues te pongas en contacto con tu abogado o que te pongas en contacto con un abogado para que precisamente pues te ayude a remediar esta situación y no te vaya a repercutir precisamente en el proceso una vez que se reanuden los plazos judiciales. ¿Sale? Entonces, hay que cumplir. ¿Por qué? Porque sí era posible. Era posible precisamente ir a depositar tu billete de depósito independientemente de que la actividad presencial estuviera limitada o cerrada, ¿no? Por otro lado, en algunos casos te comentaba que tuvimos, por acuerdo de las partes y precisamente pues para evitar esta cuestión de tener que acudir a presentar el billete de depósito, se hicieron algunos acuerdos en que las partes de manera, digamos que solamente provisional, se podía hacer el depósito de la pensión vía transferencia, depósito bancario o incluso en efectivo con un recibo, precisamente para evitar pues la cuestión de tener que ir a las oficinas gubernamentales y de salir de casa, ¿no? Entonces,
Que este acuerdo, había varias maneras de hacerlo, ¿no? En algunos casos, pues bueno, se tuvo que hacer mediante mediación, porque fueron de los pocos servicios que continuaron todavía su curso, y en algunos otros, pues bueno, se hizo de carácter privado, pero finalmente ustedes saben que en materia familiar, pues estas cuestiones de carácter privado tienen que ser juzgadas siempre y sancionadas por la autoridad judicial, ¿sale? Entonces, si tú hiciste esto, no te preocupes, puedes acercarte a nosotros para que nosotros te ayudemos a que pues puedas darle un orden y que puedas eh, hacer estas manifestaciones en tu expediente a efecto de que, pues bueno, no te vaya a repercutir en el cumplimiento de la pensión alimenticia, ¿sale? ¿Qué otros casos tuvimos también respecto a la pensión alimenticia? Los casos en los que, como bien hablamos en otros capítulos, Dani, que nos hiciste favor de mencionar, es la reducción salarial y los despidos. Entonces, en los casos de la reducción salarial, cuando el descuento se realizaba directamente por el patrón, pues no hubo mayor problema porque precisamente el patrón, derivado de esta disminución del salario y demás y justificada y demás, hizo entrega de los porcentajes que estaban determinados conforme pues al ajuste salarial, ¿no? Entonces, en ese caso no tuvimos problema. En otros casos, pues bueno, cuando nos quedamos sin empleo, ahí sí, el hecho de que nos quedemos sin empleo no exime de manera automática el cumplimiento de la pensión alimenticia, ¿sale? Porque pues los niños y los dependientes económicos no dejan de comer y no dejan de tener necesidades porque no tengamos trabajo, ¿no? Entonces, en estos casos, lo prioritario pues es hacer, incluso cuando no estamos en pandemia, o sea, de manera general, siempre es pertinente hacer el aviso a la autoridad jurisdiccional de nuestra situación para efecto de hacer válidas las garantías, ¿sale? Y de que se pueda obtener el pago o, bueno, se pueda ejecutar esta garantía mientras conseguimos un nuevo trabajo. Y precisamente esto es con el objetivo de no caer en incumplimiento, porque recuerden que pues el no estar cumpliendo es precisamente algo en nuestra contra, sobre todo si estamos en un proceso jurisdiccional y si ya tenemos una sentencia o tenemos medidas provisionales dictadas, pues es un incumplimiento a estos mandatos judiciales y evidentemente pues conlleva violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces es importante que pues siempre tengamos en cuenta que independientemente de que si no tenemos trabajo, de que si nos redujeron el salario, de que si están los juzgados cerrados, siempre hay maneras en las que tú puedes avisar al órgano jurisdiccional y puedes seguir cumpliendo con esta obligación sin que tengas alguna repercusión jurídica al respecto. ¿Sale? Evidentemente, pues bueno, ya habrá otros casos a lo mejor un poco más específicos que, bueno, si ustedes tienen alguna duda al respecto de alimentos, pues nos la pueden hacer saber, ya sea en un ratito en la sección de preguntas y respuestas, o en su caso, pues también nos pueden mandar algún correo electrónico o nos pueden contactar a través de cualquiera de nuestras redes sociales y nosotros con todo gusto, pues bueno, ya podemos analizar el caso en específico porque, pues recuerden que ya se los hemos mencionado en nuestras cápsulas, tratándose de la materia familiar, pues bueno, todos los casos son diferentes y hay que analizar cada una de las circunstancias pues para poder dar una solución óptima, ¿no? Entonces, no es como una receta de cocina y tampoco se trata de que, aunque el derecho sea general, pues bueno, las circunstancias particulares de cada familia sí implican y sí imperan precisamente pues para poder dar una solución y para poder tener resoluciones jurisdiccionales favorables, ¿no? También respecto de estos alimentos, fíjate, Dani, que te escucho. Sí, solo te iba a comentar que tienes toda la razón, tiene toda la lógica del mundo, porque con pandemia o sin pandemia, con trabajo o sin trabajo, justo ya lo dijiste, las necesidades de el acreedor alimentario siguen. O sea, no porque haya pandemia o porque a lo mejor a ti te hayan despedido, pues voy a dejar de comer. Claro. Exactamente, sobre todo tratándose de menores de edad, ¿no? No es que las personas mayores de edad no lo necesiten ni nada por el estilo, pero sí sabemos que, bueno, impera esta cuestión del interés superior de la niñez y que eso hace que efectivamente, pues, los derechos de los niños pasen no es que los pisoteen, pero sí que tengan una mayor jerarquía e importancia respecto de los derechos, pues, de las demás partes procesales, ¿no? O sea, los niños aquí, el interés superior hace que pues los derechos de los demás queden en segundo plano, porque primero hay que satisfacer las necesidades de los menores, ¿no? Y eso, pues no nada más es una obligación particular, sino incluso del Estado. Ya también platicamos de eso en otras de las cápsulas. Si no las han visto, váyanse por favor a la sección de videitos y por ahí le buscan la parte de alimentos, ahí hablamos de esa parte y también de interés superior de la niñez. Y justo hablando de interés superior de la niñez, a mí me surge la duda, ya nos habías hablado en otro capítulo de los alimentos y también del derecho de visitas y convivencias, que pues más que un derecho del padre que quiere ver a los niños, es un derecho del menor, el poder tener estas convivencias.
pero pues a lo mejor yo aquí te podría replicar y decir, oye Andy, pero pues estamos en medio de una pandemia y lo que debe imperar es el derecho a la salud. Entonces las autoridades ya a través de lineamientos nos dijeron, quédate en casa, aislamiento. Bueno, aquí cómo se cumpliría entonces con el derecho de visitas y convivencia. Pues mira, precisamente esa es otra de las inquietudes que hemos tenido durante todo este tiempo. Bueno, y si precisamente la indicación de la autoridad es quédate en casa, debemos de seguir cumpliendo con las visitas presenciales o no, qué tenemos que hacer, puedo válidamente hacer que el otro papá pues no conviva con el niño o qué podemos hacer al respecto. Y precisamente para eso, fíjate que en una primera etapa de la pandemia, pues bueno, no teníamos estas directrices. Entonces, prácticamente, pues tú tenías que seguir cumpliendo con la reglamentación en la que estabas, ¿no? Si tú tenías una sentencia que tenías que cumplir respecto de las visitas y convivencias, tenías que seguirla cumpliendo como tal. Si tú tenías medidas provisionales que decían que el papá podía ir por ellos, recogerlos, o la mamá, ¿no? Entonces, tenías que cumplir con ello. Ujú. Posteriormente, y conforme avanzaron los meses, pues bueno, ya nuestras autoridades federales se han manifestado y se han mencionado al respecto de que el derecho a la salud impera, sobre todo tratándose de la niñez, por sobre el derecho de las visitas y convivencias. Si bien las visitas y convivencias son un derecho que pertenece al menor principalmente y que es precisamente pues para que esté con su familia, para cuidar de su desarrollo psicológico, social, etcétera, y que tenga un crecimiento armónico y demás, pues también ahorita en una situación de emergencia sanitaria en la que la salud de los niños se puede ver mermada, pues impera precisamente el derecho a esta salud. Y por ello, pues bueno, sí se han pronunciado en el sentido de que es posible interrumpir estas visitas presenciales a efecto de que los niños no tengan que estar trasladándose de un lado a otro, pero esto no quiere decir que el derecho de visitas y convivencia se vea interrumpido, es más bien una modificación momentánea, porque sí Entiendo. tienes obligación de hacer o de respetar la convivencia de tus hijos con el otro papá que no los tiene, y esto debe de hacerse a través de los medios tecnológicos, que es lo que se ha estado usando, ya sea llamadas, videollamadas, mensajes de WhatsApp, a través de cualquiera de las aplicaciones, Zoom, Facebook, o sea, la que tú gustes y mandes, Messenger, etcétera, que te permite tener un contacto con el niño y obviamente el niño un contacto con sus papás o con el papá que no los tiene. Eh, Debe de realizarse de esta manera. Entonces, el impedir por completo el hecho de que no conviva con el papá porque estamos en pandemia es una violación a los derechos del menor, y eso no está ni aconsejado, ni está solapado, ni está permitido, ni por la legislación, ni por la interpretación, ni por nada de lo que hayan dicho nuestras autoridades federales, ni nuestros jueces al respecto. Entonces, y tampoco es una decisión que debe ser netamente unilateral. ¿Sale? O Ujú. sea, esto es una cuestión que en realidad debía de pedirse a la autoridad judicial para que se realizara de esta manera, a fin precisamente de cuidar los derechos y las garantías de los menores y de no ver o no hacer violaciones, ¿no?, a estos derechos. Entonces, en muchos de los casos hubo acuerdos de los papás en los que, bueno, nosotros llegamos a conciliar con ellos a efecto de que Ujú. por X temporada de tiempo se suspendieran estas visitas presenciales, ¿no? O sea, físicamente que no fuera el papá o la mamá, o incluso en algunos casos también se han dividido los tiempos. Aunque la guardia y custodia la tenga uno, también hemos llegado a acuerdos en los que el papá y la mamá, a lo mejor un mes está el niño con un papá y así ya no Ujú. sale, no nada, y está totalmente resguardado, y otro mes está con el otro papá a efecto de que convivan. Porque recuerden que pues la salud no nada más es el hecho de que tengamos que salir o no salir. O sea, la salud psicológica del menor también es importante. Y prohibirle tajantemente al menor o quitarle al menor la convivencia con el otro progenitor, pues evidentemente puede traer consecuencias y secuelas psicológicas importantes en su desarrollo. Por lo tanto, es Mm. que no debe de prohibirse de una manera tajante ni en su totalidad. Entonces, muchos papás, fíjate, y mamás, agarraron el pretexto en la cuestión de la pandemia para, pues, no dejar ver a los niños al papá, porque pues es pandemia y no te lo puedo dejar ir, pero aparte de todo, no lo voy a dejar convivir con el papá. Y de manera mañosa han estado, por ejemplo, ¿no? Ah, te lo voy a dejar que hables con él por teléfono.
o que tengas videollamadas, pero casualmente durante las videollamadas les llaman por teléfono, se cuelgan los números, se va el internet, o están las mamás y los papás supervisando qué dice el otro niño. Entonces es importante decirles a los papás y mamás que eso es un problema, porque si nosotros como papás estamos haciendo, o sea, estamos agarrando de excusa la cuestión de la pandemia para manipular a nuestros hijos y para evitar que nuestros hijos convivan con el otro progenitor, estamos violando los derechos fundamentales del menor y eso puede incluso argumentarse como violencia. Y al ser violencia, pues evidentemente puede ser presentado como prueba en los procesos judiciales en cuanto se reanuden los plazos o incluso de manera electrónica si tienes las factibilidades de acceder a la justicia virtual. Entonces, el hecho de que tú estés ahí viendo al niño, ¿no? Así en la cámara y que el pobrecito niño ahí, no saben, papá, mamá le pregunta algo y el otro voltea a ver así como pidiendo permiso y todo. O sea, eso es una cuestión que pone en tensión a los menores y evidentemente pues los haces en su psique y en su personalidad y en su manera de comportarse, pues los estás violentando. Entonces es importante que sepan que esta clase de prácticas no son beneficiosas principalmente para la salud de sus hijos, y en segundo lugar, porque pueden ser catalogadas incluso como violencia. Además de que, pues, es sano y necesario que les des el espacio a los menores para que puedan convivir con el papá, que si no lo pueden hacer de manera física ahorita por la cuestión de la pandemia, pues sí lo pueden hacer a través de estos medios electrónicos y no necesariamente con una supervisión en donde los estén viendo 24/7 lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces es importante darle a los niños esta soltura. ¿Para qué? Para que puedan convivir con sus papás. Y ustedes papás, pues bueno, sépanse que el hecho de que en estos momentos, por cuestiones de pandemia, no puedan acudir de manera física con sus hijos, no les impide que ustedes convivan con ellos, ¿eh? O sea, el impedir esto sí es una violación a los derechos del menor. Ustedes tienen derecho de poder, y los menores sobre todo, el derecho de poder convivir a través de una videollamada, y no hablamos de videollamadas de 5 minutos, ¿eh? O sea, no hablamos de videollamadas en las que, hola, ¿cómo estás, hijo? Y colgamos, ¿no? O sea, tenemos derecho de convivir, incluso de hacer actividades juntos a la distancia. Por ejemplo, nosotros hemos recomendado a nuestros clientes que vean películas, por ejemplo, ¿no? O sea, pues se ponen en la pantalla los dos y se comentan las películas, o hagan juegos o actividades, aunque estén a distancia, finalmente la convivencia no se debe de romper. Entonces, tu papá y mamá, que tienes a tu hijo contigo y no quieres que salga por cuestiones evidentemente justificadas de la pandemia, no porque es tu deseo molestar al otro papá o porque te estés agarrando de eso como pretexto, sino porque netamente tu deseo es proteger la salud de tu hijo, pues no trates de cortar todo el lazo de convivencia con tu menor y no lo estés supervisando cada minuto, ni estés ahí como que viéndolo exactamente todo lo que está haciendo. Dale chance de que pueda convivir con su papá o con su mamá, porque eso finalmente, lejos de la cuestión jurisdiccional, pues es en pro de la salud psicológica de tu hijo, ¿no? Y es en pro de su crecimiento y de la armonía con la que debe de crecer un menor. Recuerden que en los procedimientos en donde hay menores, pues los menores son los reyes del procedimiento y son a las personas vulnerables a las que tenemos que cuidar. Entonces, por favor, sábete que aparte de la cuestión de la salud de tu hijo, pues estás incumpliendo, ¿no? Con un mandato judicial, que si bien tienes un pretexto para hacerlo, pues tampoco quiere decir que por eso vas a cortar toda comunicación con el papá, ¿no? Entonces, cuida a tus hijos y fomenta evidentemente la convivencia con ellos en los casos en los que sea necesario y posible, ¿no? Porque, como siempre les decimos, hay excepciones, ¿no? En cuestiones de violencia y otra clase de casos en donde, bueno, ya la litis familiar es un poco más delicada, pues no podemos hacer muchas de las cosas que podemos hacer en índole normal, ¿no? Pero si en tu proceso ya hay dictaminada una orden de visitas y convivencias y ya hay un tiempo y unos días y demás, pues hay que respetar esos tiempos y días, principalmente, pues bueno, a través de medios virtuales y así lo es. Pero si crees o si ves que pues no existe como papá un riesgo mayor para tus hijos de que puedan convivir con el papá y quieres permitirlo, tampoco estamos diciendo que eso esté prohibido, ¿no? O sea, si tú como papá crees que el riesgo que puede correr tu hijo al seguir conviviendo con su papá es menor y lo quieres dejar así, no pasa nada, no eres un mal papá tampoco por eso, ni estás violando los derechos de tu hijo, ni estás siendo la peor persona del mundo,
ni nada por el estilo, simple y sencillamente si se deciden tener o seguir teniendo las convivencias físicas, pues sí hay que tomar las medidas necesarias, ¿no? Como el uso de cubrebocas todo el tiempo, el gel antibacterial, lavarse las manos, respetar las sanas distancias. Si te vas a llevar a convivir a tu hijo contigo a tu casa, bueno, pues que no esté toda la familia ahí, ¿no? O sea, que no haya 20 personas, 30 personas, o no te lo lleves a reuniones familiares. O sea, una cosa es que conviva contigo y a lo mejor la otra, las personas que viven en el mismo domicilio, y otra muy distinta que lo estés llevando a fiestas y reuniones familiares que sabemos que no están aconsejadas en este momento, ¿no? Y no es que estén prohibidas como tal, porque si ustedes recuerdan, nuestro gobierno ha apelado a la conciencia social y obviamente a la conciencia humanitaria para, pues, no obligarnos de una manera tajante y demás a no tener reuniones y nada por el estilo, ¿no? O sea, se apela, pues, a la conciencia de cada uno de nosotros, pues, para cuidar a los menores. Entonces, en este caso, la conclusión es, el derecho de visitas y convivencias no se suspende, puede haber modificaciones. Si no quieres caer en implicaciones jurídicas, acércate a nosotros para efecto de que le puedas pedir al juez que haya esta modificación momentánea de este régimen de visitas y convivencias con la justificación de la pandemia. O papá, a ti que te dijo la otra persona que ya no, o mamá, ¿verdad? Que te dijo la otra persona que no puedes ver a tu hijo por cuestiones de la pandemia, pues también acércate a nosotros porque hay maneras de solicitarle al juzgado que te imponga unas visitas y convivencias de manera virtual, a efecto de que pues no haya violación de los derechos de los niños. ¿Cómo ves? Claro, claro. Pues sí, también aquí me gustaría agregar que aunque las autoridades ya nos dieron la buena noticia de que pasamos a semáforo naranja, pues esto no quiere decir que ya podemos salir y como locos hacer reuniones y convivencias. Entonces, dentro de este régimen de visitas que estamos viendo con los menores, pues que quepa la prudencia o la conciencia, como tú ya bien lo dijiste. Y si de plano la Exacto. convivencia presencial no se puede, buscar la manera, porque efectivamente el niño no sabe si es pandemia o no es pandemia y bueno, o sea, sí le puede acarrear una cuestión psicológica. ¿Por qué mi papá o por qué mi mamá no me habla? No me busca, incluso generarle hasta sentimientos de resentimiento o de O de odio por sentirse abandonado, de rechazo. Ay, pues sí, y mira, volviendo a este semáforo anaranjado, que pues toco madera de que no vuelva rojo y no vuelvan a suspender la actividad jurisdiccional, porque también fue una duda muy recurrente de nuestros amigos. Si en plena pandemia y estando la actividad jurisdiccional cerrada, aunque tú ya nos especificaste que sí había guardias para algunos procedimientos, podían iniciar un proceso judicial, porque, bueno, aquí ya nos hablaste de las convivencias, de los alimentos, pero a lo mejor se entendería que pues es cuando ya tenemos un proceso en camino, ¿no? Y tenemos que cumplir con esas obligaciones que pactamos. Pero si no tenemos ya un procedimiento iniciado y yo tengo la necesidad de demandar, pues me espero a que abran los juzgados o qué alternativas podría tener. Pues mira, precisamente durante este tiempo de pandemia, pues tuvimos esa problemática, ¿no? De, bueno, ¿me puedo animar o no me puedo animar a iniciar un proceso? Eh, Como les indicaba, hay ciertos temas que en realidad, a pesar de que no hubiera servicios presenciales o estuvieran limitados, no dejaron, vaya, de atenderse, ¿no? Si bien es cierto, y hay que señalarles a todos, que la falta de la actividad presencial pues implica evidentemente que los funcionarios jurisdiccionales hay muchas cosas que no pueden realizar. Por ejemplo, los emplazamientos, ¿no? O los requerimientos o las restituciones de menor, algunas otras cosas, ¿no? Que fue un poco difícil llevar a cabo durante esta pandemia precisamente porque, pues bueno, el personal no estaba trabajando de manera presencial. Si bien a distancia y de manera remota, en los casos en los que así fue posible, pues esta clase de cosas estaba limitada, ¿no? Entonces, se podía, fíjate, y digo, si en caso de que estamos esperando, digo, quiero aclararles que precisamente con esta noticia de que el día lunes entramos a semáforo naranja tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, pues bueno, en la Ciudad de México ya tenemos un acuerdo que señala que empezarán a correr los términos judiciales y se reanudarán los servicios presenciales a partir del día 16. En el Estado de México, hasta hace unos momentos que estaba yo checando, estábamos esperando el pronunciamiento, evidentemente, de pues la autoridad judicial, porque ahí primero se pretendía
que entráramos a semáforo naranja para posteriormente que el Consejo de la Judicatura emitiera evidentemente su acuerdo en el que ya determinara la fecha en específico en el que iban a empezar a poder correr los plazos y los términos judiciales y se reanudara la actividad presencial. Entonces, siendo así las cosas, estamos supeditados a que, pues bueno, ya en efectivo se reanuden las labores presenciales para muchas de las actividades y en otros casos, pues también el hecho de que se reanuden las actividades presenciales no quita o no merma la posibilidad de poder llevar la atención de la justicia virtual. Porque bueno, una de las cosas buenas que sí nos ha traído esta pandemia es la implementación de la justicia virtual y de estas plataformas que nos dan acceso, evidentemente, pues a diversos servicios jurisdiccionales que estuvieron abiertos durante el tiempo de pandemia en unas primeras y segundas etapas, ¿no? Al principio, cuando empezó la pandemia en el mes de marzo del año pasado, pues no teníamos nada, ¿no? O sea, prácticamente no había servicio jurisdiccional más que las guardias. ¿Y qué se podía iniciar en guardias? Pues bueno, alimentos y procesos de violencia. Y después hubo ya implementación en algunos estados, como en el Estado de México, de ciertos servicios en la plataforma del Tribunal Virtual y después en la Ciudad de México. Entonces, ¿podemos iniciar un proceso en plena pandemia? Sí, podemos iniciar procesos judiciales. No todos los procesos judiciales se pueden iniciar, pero sí se pueden iniciar varios y el objetivo de iniciar estos procesos pues es precisamente el que se pudieran dictar medidas provisionales que salvaguardaran los derechos de los menores principalmente, obviamente, o de las partes, ¿no? Que esa era la finalidad. No podíamos seguir todo el proceso por vía jurisdiccional o bueno, bien, por vía virtual, si no teníamos los dos nuestra firma electrónica y si no estamos de acuerdo en el proceso como tal, ¿no? O sea, prácticamente estamos hablando que solamente se podían llevar procesos hasta su conclusión, en donde pues no hubiera controversia. Es divorcios voluntarios, sucesiones especiales, alimentos en donde no hubiera controversia, guardas y custodias sin controversia, que esas se podían llevar a cabo no nada más mediante el juicio de alimentos y demás, sino también a través de los servicios de mediación. Pero pues hay otras situaciones que no se pueden llevar a cabo mientras no haya una reanudación de las actividades presenciales, ¿no? Como lo son, pues bueno, el desahogo, por ejemplo, de diligencias como lo serían los procesos de alimentos o de guardia y custodia, en el que estamos hablando, por ejemplo, de una cuestión de la pericial en trabajo social, que no se puede desarrollar más que de manera presencial, porque el trabajador social tiene que ir al domicilio de las partes a cerciorarse, evidentemente, de las condiciones de vida y económica y también de las condiciones de vida en general, ¿no? Porque aunque todos tenemos, o bueno, más bien muchas de las personas tienen idea de que la pericial en trabajo social es un mero trabajo de estudio socioeconómico, que sí es en parte su gran naturaleza, pues también es una manera en que las trabajadoras sociales se percatan de la realidad de la vivencia y de la convivencia de los niños, y que eso, o de las partes en el juicio, y que eso impera, evidentemente, de manera pues directa en las decisiones jurisdiccionales, por ejemplo, ¿no? Casos de periciales en trabajo social en las que se han reportado cuestiones de violencia o cuestiones insalubres de vivienda, etcétera, ¿no? O cuestiones de alto riesgo y demás, que representan, pues, obviamente, una situación en específico que hay que atender en cada caso para los menores por parte de los impartidores de justicia. Entonces, esa clase de pruebas, pues, no se pueden llevar a cabo más que de manera presencial. Por lo tanto, pues no podemos seguir un juicio o no podemos concluir un juicio si no tenemos actividades presenciales, que esperemos en Dios que bueno, ya la próxima semana los tengamos y que podamos tener acceso a ellos poco a poco. Digo, hay que entender que nuestros juzgados llevan meses y meses de atraso en los expedientes y en todas las cosas que hemos estado llevando, pero bueno, sí podíamos iniciar un proceso judicial, podemos iniciar un proceso judicial cuando los juzgados están cerrados, pero pues aquí sí hay que entender que hay ciertas circunstancias que sí tienen que esperar a que haya servicios presenciales y hay otras que, bueno, sí se pueden atender de manera virtual, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas también que pasaba mucho era la duda, ¿no? De, bueno, y si yo, por ejemplo, como en el Estado de México, si yo tengo mi FEJEM,
si yo tengo mi firma electrónica, que hay que recordarles a las personas que nos están viendo que si ustedes quieren tener acceso a la justicia virtual, tenemos que tener firma electrónica. En el Estado de México, pues es nuestra FEGEM. En la Ciudad de México, actualmente todavía se usa la firma del SAT y la firma del Poder Judicial de la Federación. Por ahí estoy escuchando que se planea implementar una propia firma electrónica por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México, pero bueno, hasta ahora solamente tenemos el SAT y la firma del Poder Judicial Federal. En la Ciudad de México y en el Estado de México, pues bueno, nuestra firma electrónica FEGEM. Entonces, si nosotros queríamos acceder a los servicios virtuales, teníamos que tener FEGEM. Y todas las partes, que era otra de las dudas grandes, así de, hoy todos tenemos, sí, todos tenemos que tener FEGEM. El abogado tiene que tener FEGEM, la parte tiene que tener FEGEM, los testigos tienen que tener FEGEM, los peritos tienen que tener FEGEM, o sea, todo aquel que vaya a incurrir o a participar en un proceso judicial vía virtual tiene que tener FEGEM. ¿Y cuál es el punto de que todos tengan FEGEM? Pues que haya certeza jurídica. Porque obviamente, pues al estar usando medios electrónicos y no estarnos viendo de cerca y no estar constatando nuestra identidad y demás, pues bueno, es evidente que los jueces necesitan tener certeza de que la persona que se está presentando, de la persona que está haciendo las gestiones, pues sí es la persona de la que estamos hablando, ¿no? O sea, que no haya una cuestión de falsedades, de dobles identidades o de esa clase de cosas, ¿no? Entonces, sí es importante por cuanto a la garantía de seguridad jurídica. Entonces, pues sí, pregunta número 1, para poder tener justicia virtual, todos tenemos que tener firma electrónica, ¿sale? Entonces, ahora, al tener firma electrónica, pues eso nos daba acceso a las plataformas para poder empezar demandas y juicios, ¿no? Con la finalidad, evidentemente, pues de obtener por lo menos medidas provisionales. Ya les decía, en los procesos en donde no había una controversia, podíamos seguir todo el juicio así sin ningún problema, como en las sucesiones especiales o en los divorcios voluntarios, ¿no? En donde, pues, no hay ninguna controversia, todos estamos de acuerdo y podíamos llevar incluso las audiencias por vía electrónica, etcétera, ¿no? O sea, había posibilidad de llevar esto de manera totalmente electrónica. Pero en otros casos, como ya les mencionaba, pues sí, no se puede llevar todo el proceso, además de que, pues no todas las partes, cuando en los casos en los que ya había juicios iniciados o que iniciábamos un nuevo juicio, pues la otra parte tal vez no tiene FEGEM, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Estado de México, pues se implementó una figura muy, muy particular a la que le llamaron exhortación, que era el hecho de que, bueno, pues tú le decías al juez, si ya tenías tu juicio empezado o ibas a empezar un nuevo y le decías al juez, oye, pues su señoría, digo, en palabras coloquiales, ¿no? Necesito que le digas a la otra parte que pues tramite su firma electrónica para que reanudemos el juicio y entonces ya corran los plazos y demás vía virtual, o para que pues se pueda llevar lo demás del proceso o se pueda llevar el procedimiento vía virtual. Entonces tú le tienes que dar al juez pues todos los elementos para poder buscar a la persona e incluso pues había la posibilidad de hacerlo por correo certificado que tú tenías que pagar o que tú tienes que pagar. Pero bueno, ahora sí que aquí la piedrita en el zapato, pues es el hecho de que la exhortación pues solamente tiene carácter así como de solicitud. No hay ningún castigo ni ninguna cuestión de coercitiva si tú no lo haces. Entonces nada más es como oye, por favor, si quieres, saca tu FEGEM y si quieres y por voluntad de los dos vamos a continuar el proceso, o si quieres y por voluntad de los dos, pues entonces podemos llevar el proceso virtual. Y pues eso da evidentemente pie a que si la otra persona no quiere, pues no hay castigo, ¿no? Entonces no podemos seguir con la cuestión virtual si la otra persona no quiere. Entonces, ese es uno de los grandes temas porque, pues bueno, no es obligatorio, no hay una coerción, no hay un castigo si no lo hago, simple y sencillamente es a voluntad, si lo quiero hacer, lo hago, si no lo quiero hacer, pues no lo hago. Interesante porque, bueno, esta justicia virtual se va a quedar, llegó para quedarse y pese a que ya abren los juzgados probablemente la próxima semana en el caso del Estado de México, pues si tú quieres seguir tu proceso vía virtual para evitarte toda esta cuestión de pues ir a los juzgados, de tener contacto con más personas, etcétera, puedes seguirlo haciendo pero siempre y cuando con el conocimiento y la conciencia de que las dos partes tienen que estar de acuerdo en que sea por esta vía y las dos partes tienen que
contar con sus firmas electrónicas y que en el caso de testigos, peritos, expertos, terceros y todos aquellos que vayan a intervenir en el juicio, todos tienen que tener firma electrónica para que el proceso se pueda llevar de esta manera, que digo, por una parte está padre, porque pues eso te permite poder litigar desde tu casa, digo, para nosotros, ¿no? O a ti como cliente, pues te permite seguir con tus actividades y no tenerte que trasladar al juzgado, esperar horas y demás, ¿no? O sea, es la parte positiva, pero pues la negativa está en que, pues esa voluntad, entonces si la otra parte no quiere, porque pues no le convenga o porque simple y sencillamente no se le apetece, no hay manera de obligarlo. Entonces, pues la conclusión en este punto es, ¿se pueden iniciar procesos judiciales cuando los juzgados están cerrados? Sí, pero con sus restricciones, y sí, pero no necesariamente para efectos de continuar todo el juicio en algunos casos, ¿no? Hay que analizar caso por caso y hay que ver parte por parte de lo que es posible y no es posible. Pues sí, lo cual tiene su lógica de ser, porque pues en un procedimiento contencioso, las partes tienen que desahogar sus respectivas cargas probatorias. Y obviamente en un procedimiento quizá no todas las pruebas van a ser documentales, que se puedan desahogar así por su propia y especial naturaleza. Entonces habrá diligencias que si los juzgados están cerrados, pues no se pueden desarrollar, como ya bien tú lo mencionaste. Y pues sí, mira que yo ya saqué mi FEGEM, me gusta definitivamente esto de litigar en línea porque lo puedes hacer desde cualquier parte sin trasladarte, sin arriesgarte también, por supuesto. Y digo, hay que entrarle, abogados y clientes. Fíjate que me llama la atención de estos procedimientos no contenciosos que sí se podían llevar estando cerrados los juzgados, como es el caso del divorcio voluntario. Me gustaría que abundaras un poco más acerca de esto, porque pues también es una duda recurrente de la gente, el divorcio Pues sí, voluntario fíjate, en línea. hubo precisamente muchos clientes que a raíz de la pandemia, pues bueno, ya decidieron que pues su vida en pareja tenía que terminar y no nada más en los casos de matrimonios como tal, sino concubinatos o personas que vivían juntas, ¿no? O sea, hubo muchas preguntas de, oye, ¿me puedo separar en pandemia? Oye, ¿me puedo divorciar en pandemia? Y la respuesta es sí, sí puedes hacerlo. En el caso, por ejemplo, de separarte, pues bueno, al existir el concubinato y otras figuras que protegen a la familia, pues, y no existir un contrato de matrimonio como tal, pues entonces simple y sencillamente pues te puedes separar como tanto, pero la recomendación aquí es hacer tu proceso precisamente en el caso de que haya hijos, bienes, pensiones o cuestiones que derivar o dilucidar que se tienen que atender porque pues te estás separando, podías llevar a cabo estos procedimientos a través de las plataformas digitales, que como decimos, pues necesitabas tu FGM y demás, pero era posible hacerlo y sigue siendo posible hacerlo y va a seguir siendo posible hacerlo una vez incluso cuando haya servicios presenciales. En el caso de los divorcios por mutuo consentimiento bilaterales, pues eran los que se podían llegar a la conclusión. ¿Por qué? Porque las dos partes presentaban su convenio, las dos partes tenían su FEGEM, las dos partes estábamos de acuerdo en todo y entonces ya nada más se llevan a cabo las audiencias vía electrónica y San se acabó. Entonces, el proceso no es que fuera difícil, era un poco tedioso por la cuestión de la obtención de la firma electrónica, porque el hecho de que todas las personas tengan que tenerla, pues ha hecho evidentemente pues que se sature la agenda, sobre todo, por ejemplo, en el Estado de México, y en el SAT, y porque en el SAT no nada más era para usarla para esto, ¿no? Sino para carácter fiscal, entonces había renovaciones, entonces la cuestión es que las citas en cualquiera de las índoles, ya sea federal o sea local, ha sido un problema, porque se saturan, pero finalmente la idea era que pues todas las personas poco a poco fueran teniendo su firma electrónica. Hubo gente que tuvo que esperar meses para que le dieran una cita y poder obtener esta firma, ¿no? Pero era necesaria, va a seguir siendo necesaria y seguirá siendo necesaria para efecto de llevar procesos virtuales. Entonces, era muy sencillo, te digo, o sea, y sigue siendo muy sencillo, tienes que tener tu firma electrónica, se realiza evidentemente pues tu convenio, tu solicitud de divorcio, se presenta a través de la plataforma electrónica, esperas las resoluciones a través de la propia plataforma electrónica, se determinan las fechas para las audiencias, se celebran las audiencias a través de los medios digitales que te señala el tribunal en el que sea, ¿no? O sea, el del Estado de México, por ejemplo, se llevaban a cabo las audiencias y entonces dictaba sentencia y se acabó y podías estar divorciado en pandemia sin ningún problema.
El problema era y para pues, los procesos en los que era un divorcio, pero no era voluntario. Entonces, prácticamente, pues las demandas de divorcio se presentaban y se atendían solamente tratándose, por ejemplo, de casos de alimentos o casos en los que hubiera alimentos para menores o casos en los que hubiera guardas y custodias derivadas de ese divorcio, porque lo que se pretendía también con estos procesos, pues era que hubiera un dictado de medidas provisionales. ¿Y esto por qué es importante? Porque si me voy a separar de mi esposo o si me voy a ir de mi pareja, independientemente de si estamos casados o no, y me voy a llevar a mis niños, pues tener la certeza jurídica de que los niños están a tu cargo y que no pueda ser sujeto de un proceso de sustracción, por ejemplo, o que no pueda ser proceso de una cuestión de violencia en contra de tus hijos por prohibirles a lo mejor estar con el papá, etcétera, ¿no? Que bueno, de que te denuncien a que eso proceda es otra cosa, pero precisamente para salvaguardar los derechos de los niños y para que no hubiera esta clase de situaciones, porque mucho se dio, por ejemplo, que parejas se separaban, divorciadas o no, no avisaban, no hacían ningún proceso ni procedimiento y entonces se llegó, por ejemplo, en el caso de diciembre, de las fiestas de diciembre, el otro papá, oye, pues déjalos pasar una temporada para festejar las fiestas, iba por los niños y se los quedaba. Y ya no los devolvía. Y entonces, pues el problema era para la mamá o el papá, pues que se había quedado con los niños primero y que pues, ya no. ¿Y ahora qué pues, hago? ¿qué hago? No tengo una resolución, los juzgados están cerrados y era una locura, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que independientemente de que haya actividad presencial o no en los juzgados, sí hay que hacer la implementación de las solicitudes, por lo menos para obtener resoluciones provisionales y que esta clase de situaciones no se den. ¿Por qué? Porque, pues, principalmente porque, pues, los niños sufren mucho con esta clase de cosas, ¿no? Imagínate, pues, sus papás, ya, de por sí, el hecho de que estén separados es doloroso, y luego que de repente estás con uno y luego te lleva el otro y ya no te deja ver a tu papá y ya no lo puedes ver y ya no regreses, etcétera, etcétera, pues sí, es una cuestión que vulnera su crecimiento y su psique, ¿no? Entonces, independientemente, es algo que normalmente nosotros les decimos mucho a nuestros clientes en esta materia, ¿no? Fuera de lo legal, que evidentemente es lo que nosotros vemos y que es lo que a nosotros les ayudamos a resolver, pues también está el pensar en el bienestar de los niños, ¿no? Y que al final, pues bueno, todas estas actividades jurisdiccionales que nosotros llevamos a cabo en los juzgados, pues les van a repercutir de una o de otra manera, y lo importante, pues es que los papás que, pues velen, ¿no? Precisamente por la salud de sus hijos y por la psique de sus hijos y porque sus hijos estén bien. Entonces, pues la recomendación es que te puedes separar, sí, te puedes ir con tus hijos también, puedes pedir pensión también, pero sí la idea pues es que te acerques con un profesional del derecho y que se inicien por lo menos los primeros pasos de tu demanda o de tu solicitud, dependiendo del proceso que tú quieras iniciar, para que puedas obtener unas medidas provisionales que pues amparen evidentemente y respeten los derechos del niño y no se den esta clase de situaciones que pues ponen en mucha atención a la familia, que perjudican y que hacen mucho más difícil la situación de los problemas familiares y que se puedan resolver, porque a lo mejor sin esto era más fácil resolverlo, pero una vez que ya se dan estas cosas, pues tú sabes que en la materia familiar pues es una materia muy emocional y que precisamente esta cuestión del desborde de las emociones a veces hace muy complicado que podamos llegar a soluciones. Y pues bueno, en el caso, por ejemplo, de los profesionales del derecho como nosotros estamos para darle solución a los problemas de pues nuestros clientes, ¿no? A los problemas de los menores de edad, y no para resolver a lo mejor cuestiones emocionales, ¿no? Pero sí es importante que pues se tome en cuenta que si somos precavidos en eso, si nos acercamos a un profesional al respecto, nos puede dar las herramientas para enfrentar de una mejor manera la situación y a lo mejor poder obtener una solución mucho más pacífica y mucho más rápida de nuestro problema. Entonces, si tú te quieres separar, si tú te quieres divorciar, si tú quieres quedarte con tus hijos, si tú estás planeando dejar a tu pareja, acércate con nosotros para que nosotros podamos resolverte tus dudas y para que nosotros te podamos plantear toda una estrategia que te ayude a poder separarte o divorciarte pues de una manera más saludable, mucho mejor, más práctica para ti y que pues te pueda servir para el futuro, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas que plantear, no nada más que es me voy y ya. O sea, pues y los niños y la guardia y custodia y los alimentos y la disolución de la liquidación de la sociedad conyugal, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que ver en el caso, pues, de las separaciones de las parejas, ¿no?
Angie, pues me encanta que hayas hecho estas precisiones, porque si bien es cierto que ya los juzgados van a regresar a actividades presenciales la próxima semana, también es cierto que pues no sabemos cuánto tiempo va a durar este rollo de la pandemia. Cuando inició en marzo decíamos, vamos a estar encerrados un mes, esto va a pasar. Y mira, o sea, ahora por lo de las reuniones decembrinas, hubo el repunte en enero, otro cierre, entonces, pues no sabemos si va a haber otro cierre, e independientemente de que no lo haya, bueno, que esperemos que esta cuestión de la administración de justicia siga caminando, porque definitivamente sí es una actividad esencial, aunque pues nuestras autoridades digan que no, que hay que esperar hasta semáforo naranja, pero pues a lo que voy es que esto que has comentado, súper útil para saber pues qué procedimientos puedo iniciar, cuáles sí definitivamente tengo que esperar a que sean en actividades presenciales. Y pues yo creo que invitar a nuestros amigos abogados y partes a sacar su firma electrónica y pues sí, aventarse estos procedimientos en línea. Digo, porque pues hablando de este tema de la pandemia que tocaste, importantísimo cuidar nuestra salud, independientemente de que se vayan reactivando las actividades presenciales, pues cuidarnos, ¿no? Y si una forma de evitar aglomeraciones es justamente en las actividades virtuales, ya en otro capítulo hablamos también incluso de home office, pues hay que hacerlo, Angie, o tú qué piensas No, pues para... sí, digo, yo la verdad estoy muy a favor de que ahora ya podemos litigar de esta manera, porque eso nos abriría la puerta incluso a litigar sin ningún problema en otros estados de la República y de otros estados de la República litigar aquí, y facilitaría mucho más el acceso a la justicia. Por ejemplo, con esto se han acelerado cuestiones y se han implementado situaciones por ejemplo, de convenios. Pues, ayer estaba anunciando el presidente del Tribunal del Estado de México, este nuevo convenio que tienen para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dé respuesta mucho más rápida a las peticiones que se le hacen por parte del Poder Judicial del Estado de México, ¿no? Lo cual en materia familiar es importantísimo porque necesitamos muchas veces esa clase de información para efecto de dictaminar las cuestiones de pensión alimenticia, ¿no? Incluso también de guarda y custodia. Entonces, eso es súper importante porque al final de cuentas, de alguna manera, lo positivo de esta pandemia pues ha sido precisamente la implementación de medios digitales para el acceso a la justicia, que si bien apenas son incipientes, estamos caminando, nos hace falta mucho por perfeccionar, pues bueno, es una buena herramienta de acceso a la que pues podamos seguir usando, porque como te repito, pues esto llegó para quedarse, ya no vamos a cambiar esta manera de trabajar, se va a quedar y mientras no se mitigue esta cuestión de la pandemia, se va a preferenciar de todas maneras por parte tanto de los tribunales como de otros rubros el acceso por vías virtuales para evitar las aglomeraciones físicas. Y pues bueno, si por ahí nadie, no sé si tenga alguien alguna pregunta, les repetimos, si no, ¿Tenemos tiempo todavía para una preguntita? 3 minutos para unas preguntitas, si hay alguien por ahí que pregunte. Hay Maye nos dice que, ¿qué pasa si una persona se divorcia pero no liquida la sociedad conyugal? Bueno, pues mira, si una persona se divorcia pero no liquida la sociedad conyugal, pues lo que tendrá que hacer es su incidente respectivo de liquidación de la sociedad conyugal, porque recordemos que el divorcio da pie a precisamente la terminación de la sociedad conyugal, es una de las consecuencias naturales. Entonces, tú podrás estar muy divorciada, pero si no realizas tu proceso de liquidación de la sociedad conyugal, pues no va a haber repartición de bienes, no va a haber, bueno, quién se queda con qué, cómo lo va a administrar, de qué manera, etcétera. Entonces, lo único es que si en tu procedimiento de divorcio te dictaron medidas provisionales al respecto, esas son las que van a imperar hasta que no obtengas una sentencia definitiva. No sé de qué estado de la República nos escribas, pero si es el caso, por ejemplo, del Estado de México o de la Ciudad de México, tendrás que iniciar tu incidente respectivo a efecto de que pues, se pueda liquidar esta sociedad conyugal. Y eso lo podrás hacer, se puede hacer en línea, sí, pero bueno, con las respectivas vicisitudes de todo firma electrónica, exhortar a la otra persona y que la otra persona esté de acuerdo, etcétera, etcétera. O ya próximamente, si ya nos abren los juzgados la próxima semana, lo podrás hacer de manera presencial. Angie, como siempre, muy buena información. Ya no veo más preguntitas aquí, más que felicitaciones de nuestros amigos y saludos. Muchas gracias. Síganos viendo. Entonces, despedimos el programa porque ya nos queda poquito tiempo. Nos vemos el siguiente viernes, chicos.
Angie, muchas gracias. Igual, Dani, muchas gracias por tu conocimiento, por estar con nosotros en este espacio, por compartir todas estas cuestiones con nosotros. A ustedes, muchas gracias por vernos, por darnos su tiempo. Saben que estas cápsulas son para ustedes. Si tienen alguna duda o demás, por favor, háganoslo saber a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Pueden incluso mandarnos mensajes, inbox, comunicarse al 55 91 99 27 63 o mandarnos un correo a contacto @benavidesnavarro.com o a través de www.benavidesnavarro.com o a través de @benavides.navarro en Instagram o en Facebook nos pueden encontrar como Benavides y Navarro Abogados. Entonces, pues por nuestra parte esto es todo. Nos vemos el próximo viernes en punto, le vamos a mover un poquito a la hora, vamos a vernos en punto a las 4 de la tarde el próximo viernes con algún otro tema de carácter seguramente laboral, que bueno, ya nos estará avisando Dani en el transcurso de la semana. Y pues bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Compártanlos, por favor. Tengan un Bye. excelente fin de semana. Bye.